Hola a todo el mundo, yo soy Adriana de FTI Consulting. Nosotros somos una agencia con sede en Bruselas y básicamente lo que hacemos es monitorear todas aquellas políticas y desarrollos regulatorios que se dan en el ámbito de la Unión Europea. Y bueno, también intentamos representar los intereses, en mi caso, de la comunidad cripto delante de las instituciones. Entonces, esta tarde intentaré dar una visión general de lo que es MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation. ¿Por qué? Hablaré en primer lugar de cuál es el sentido de MiCA, qué es lo que pretende el regulador con MiCA, cuál es el ámbito de aplicación desde un punto de vista temporal, material y sustantivo. ¿Y qué hay después de MiCA? ¿Qué viene después de MiCA? Veréis que las slides, el PowerPoint, tiene bastante contenido. La idea no es dar mucho detalle de las cosas, pero como luego se os compartirá el contenido, así podéis tener un poquito más de detalle y cualquier duda posterior que surja, no dudéis en contactar conmigo. Lo más importante, ¿por qué es tan importante en estos momentos la aprobación de una legislación relativa a criptoactivos? La perspectiva del legislador, y esto creo que está muy presente a lo largo de MiCA, es en primer lugar la estabilidad financiera. Al final se han dado cuenta de que el mercado de los criptoactivos está creciendo y hay cierta preocupación por los riesgos que pueda tener para la estabilidad financiera. Sin embargo, por otro lado, lo ven como una oportunidad de innovación de las traditional finance, de las finanzas tradicionales, y por eso lo que han querido es intentar tener una regulación que, por un lado, proteja al consumidor y le ofrezca las suficientes salvaguardas, y de esa manera hacer la Unión Europea una jurisdicción atractiva para los inversores, y por otro lado armonizar también las distintas regulaciones que había en los Estados miembros, porque algunos estados ya tenían determinados regímenes jurídicos más o menos sofisticados. Entonces, lo que hace el regulador con MiCA es establecer una serie de requerimientos para que aquellos actores que intervienen en el mercado de criptoactivos puedan participar en todo el mercado único. Bueno, ya hemos hablado de los objetivos. La armonización de las distintas regulaciones ofrece seguridad jurídica tanto a los inversores, a los consumidores, como a aquellos que están operando en el mercado. Teniendo una visión general de MiCA, ¿cuáles son los distintos requisitos que ofrece? Pues por un lado la autorización, que sería una licencia única. Ello quiere decir que los CASPs y los issuers basta solo con que tengan la licencia en uno de los Estados miembros para que puedan operar en todo el territorio, bueno, en el mercado único europeo. Luego también establece una serie de requisitos prudenciales, una serie de fondos y de reservas que tienen que tener para poder ofrecer y crear esos assets. También una serie de requisitos de transparencia y de divulgación, también para la promoción, es decir, dar publicidad a esos criptoactivos, estándares de gobernanza y de custodia, de operaciones y de liquidación, de prevención del abuso del mercado, como hemos dicho ya, protección al consumidor y adquisiciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de MiCA? Pues se aplica en toda la Unión Europea. Y desde un punto de vista subjetivo, las entidades a las que quedarían obligadas por MiCA son, por un lado, los proveedores de criptoactivos y los emisores de criptoactivos. En el artículo 3 están descritos todos aquellos servicios que se consideran de criptoactivos. Dato importante, tienen que ofrecer de manera profesional. Todos aquellos que de forma profesional presten servicios de criptoactivos estarán en el territorio europeo, estarán sujetos a MiCA. Y también, como hemos dicho, cualquier persona jurídica que ofrezca al público cualquier tipo de criptoactivos o que busque la admisión de dichos criptoactivos
en una plataforma de compraventa de intercambio. ¿Cuáles son los criptoactivos que están cubiertos en MiCA? Por un lado tenemos los Asset Reference Tokens, que son aquellos criptoassets que están para mantener un valor estable, están ligados a o varias monedas de curso legal o varias materias primas, como puede ser el oro, o varios criptoactivos, o una combinación de todos ellos. Luego tenemos los e-money tokens, que son aquellos que para mantener el valor estable tienen linkeado su valor a una moneda de curso legal, como puede ser el euro, el dólar. Y luego los utility tokens, que bueno, ya sabéis lo que es, proporcionan acceso digital a un bien o servicio. Importante tener en cuenta que queda fuera de MiCA, o sea, que no es aplicable a MiCA. Los non-fungible tokens, que ahora os explicaré, las decentralized finance y todos aquellos criptoactivos que se hayan creado en un mecanismo de consensus, como puede ser, por ejemplo, el Bitcoin. De estas tres cosas es importante una serie de matices. MiCA hace un matiz muy relevante con respecto a los non-fungible tokens, porque considera que todos aquellos tokens que se han creado en una serie larga deben ser considerados como fungibles y en ese caso serían considerados como utility tokens y por lo tanto estarían regulados por MiCA. Ahora bien, ¿cuándo se considera que es una serie larga de tokens? Esto lo tiene que especificar la ESMA, que es la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Una vez MiCA entre en vigor, esta Autoridad Europea deberá publicar una serie de directrices, una serie de pautas que están dirigidas a definir qué criptoactivos pueden ser considerados como instrumentos financieros. Y esas mismas pautas servirán para entender qué se puede considerar como non-fungible o fungible token. Y en ese caso establecer si ese criptoasset entra o no dentro del ámbito de aplicación de MiCA. Con respecto a Decentralized Finance, también pues no entran dentro de MiCA desde un punto de vista de los criptoassets, pero sí que hay determinados requerimientos a aquellos CASPs que trabajen con tokens descentralizados y específicamente requerimientos en lo que tiene que ver con el white paper. Pero más tarde volveré a este punto. Y luego además también Decentralized Finance es un tema que está muy en el debate político actualmente, ha despertado mucho interés y muy probablemente dentro de la revisión de MiCA seguramente estará presente, pero volveremos a ello más tarde. Bien, para la oferta y la comercialización de criptoactivos, ¿qué se necesita? Pues tanto los emisores como los que ofrezcan criptoactivos deben estar constituidos como persona jurídica en la Unión Europea y deben contar con una licencia. Hay una cláusula muy importante en MiCA, que es lo que se conoce como Grandfathering Clause o cláusula de los derechos adquiridos, y es que todos aquellos CASP o issuers que ya tuvieran licencias antes de la entrada en vigor seguirá siendo aplicable más allá de los requerimientos extras que MiCA les imponga. Otra cosa muy importante, que ya hemos hablado de ello, es que deben publicar un libro blanco o el white paper, que debe contener la información que está descrita en el artículo 5 de MiCA. Y hay otro hecho muy importante aquí y es la responsabilidad por el libro blanco. Tanto los issuers como los authors de criptoassets son responsables de ese libro blanco y esto tiene muchos efectos para aquellos CASP que trabajen con decentralized tokens, porque
evidentemente, en el caso de los proyectos DeFi, no hay un actor que sea identificable, y en ese caso las plataformas de compra-venta de este tipo de tokens deberán publicar este libro blanco. El legislador, para solucionar el problema de que existan varios libros blancos sobre o muchos libros blancos sobre un mismo token descentralizado, lo que ha dicho es que pueden existir acuerdos escritos por el que un actor permita la utilización de este libro blanco a otros actores del mercado. No quiero tampoco entrar mucho en el tema, pero hay una serie de requerimientos adicionales para el libro, para el white paper y de requerimientos en general para lo que MiCA conoce como Significant Asset Preference Tokens y Significant E-Money Tokens. Y tal vez os preguntáis, ¿qué quiere decir Significant Asset Preference Tokens o E-Money Tokens? Pues son aquellos ARTs o EMTs que cumplen una serie de criterios y que se considera que su volumen en el mercado puede, de alguna manera, necesita mayor seguimiento por parte de las autoridades responsables, porque pueden tener mayor significancia para la estabilidad financiera del mercado europeo o del mercado de ese Estado miembro. Para ese tipo de asset reference tokens o e-money tokens se les impone una serie de criterios específicos, entre los cuales está el white paper. Importante el white paper, por regla general no hace falta que este sea aprobado por la autoridad del Estado miembro, a excepción de los e-money tokens y de los asset reference tokens. En ese caso deben estar autorizados. Y por otro lado, no se puede ni aprobar la oferta de admisión a cotización, ni se puede ofrecer ningún tipo de criptoactivo si no hay una publicación previa de ese white paper. Existen también una serie de excepciones para la publicación, las tenéis aquí indicadas en las slides, os las dejo que os las leáis. Si tenéis alguna duda, encantada de ayudaros con ello. Aquí también en esta slide tenéis un poco la información que debe contener este white paper, está todo especificado aquí. ¿Cuándo MiCA entrará en vigor? Tal vez hayáis escuchado que el Comité de Economía del Parlamento Europeo y que el Consejo han llegado a un acuerdo sobre el MiCA. Para los que estáis menos familiarizados con el proceso legislativo europeo, lo que se ha aprobado es el texto que deberán votar las dos instituciones, es decir, el texto al que el Parlamento deberá decir que sí en conjunto, no solo el Comité de Economía, y por otro lado los Estados miembros. Entonces, ¿cuándo sucederá eso? Se espera que en el plenario de ahora en noviembre, pero seguramente en diciembre, sea votado en el plenario. El texto no se puede votar todavía porque se tiene que traducir a las 27 lenguas de los oficiales de la Unión Europea y tiene que pasar por un análisis legal y a partir de ahí pasa al plenario, lo votan las dos instituciones, Parlamento y Consejo. Entonces será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y a partir de ahí empieza el descuento del reloj para su aplicación, que se espera para el primer trimestre de 2023 o a mediados de 2024. Es importante tener en cuenta que tras la entrada en vigor se abre un periodo transitorio de 18 meses. ¿Qué quiere decir este periodo transitorio? Pues que como MiCA establece una serie de requerimientos tanto a los issuers como a los offers, se deja un tiempo prudencial para que las partes puedan hacer los ajustes necesarios, por ejemplo en el caso de los white papers, y poder cumplir con la regulación. La pregunta es ahora, ¿qué viene después de MiCA o qué podemos esperar después de esto?
La verdad es que el debate continúa. Los responsables políticos, los políticos en la Unión Europea ya hablan de un MiCA 2, hay una serie de áreas que no han sido reguladas, ya hemos dicho DeFi o las NFTs, pero por ejemplo staking, que me tenéis que disculpar porque no sé la expresión en castellano. Son cosas que no están reguladas, no están cubiertas, pero sí que se espera que puedan estar cubiertas por MiCA 2. Entonces, ¿cuáles son pues los distintos retos regulatorios o qué regulaciones paralelas podemos esperar a MiCA en este tiempo? Es importante hablar de lo que se conoce como MiCA Level 2 o MiCA Nivel 2. Hay una serie de conceptos que deben ser definidos para que determinadas provisiones de MiCA sean aplicables. Y corresponde sobre todo a dos autoridades europeas establecer esas directrices o esas pautas que definan esos conceptos. Y son ESMA y EBA. Ahora volveremos un poco a eso. En el caso del Decentralized Finance, realmente es lo que está haciendo el regulador ahora, porque no lo ha regulado en MiCA porque considera que es un tema que todavía se está estudiando. Tenemos que tener en cuenta que en general el regulador cuenta con menos conocimientos técnicos en lo que se refiere a finanzas cripto y más en finanzas tradicionales, y además es un mercado que considera que todavía está creciendo y la interacción entre el mercado cripto y las finanzas tradicionales todavía no es tan grande. Entonces, lo que está haciendo ahora la Unión Europea es estudiar DeFi, estudiar cuáles son los principales riesgos y estudiar cuál puede ser el enfoque normativo. Uno de las cosas, de los hechos que el regulador señala como más challenging, es el hecho de identificar cuáles son los actores que están involucrados. Entonces, lo que están haciendo es estudiar eso y posteriormente presentarán una taxonomía, cuáles son los actores que podían, cómo identificarlos y cuáles son los requerimientos, ¿no? Un hecho muy importante es que después de 18 meses después de la entrada en vigor de MiCA, la Comisión Europea deberá presentar una evaluación frente al Parlamento y frente a los Estados miembros sobre la evolución de los criptoactivos y concretamente sobre las necesidades de regular DeFi. Entonces, esto es muy importante. En el caso de las NFTs, ya os lo había adelantado antes, quedan fuera del ámbito de MiCA, pero como decía, ESMA, que es esta Autoridad Europea de Valores y Mercados, tendrá que establecer los criterios para la calificación de las NFTs. Un hecho muy importante que se está dando justamente en estos momentos es que el Parlamento está preparando una iniciativa de informe sobre NFTs, en el que se le pediría a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para regularlas. En estos momentos, como os digo, está en un estado muy inicial y simplemente se está decidiendo cuáles son los comités del Parlamento que estarían a cargo. Pero se espera que este informe sea aprobado para el verano de 2023. Otro de los challenges muy importantes y que ha sido tremendamente discutido en las negociaciones de MiCA es el tema de la sostenibilidad. Sobre todo los partidos de izquierda, la S&D, los verdes y la izquierda, han luchado durante las negociaciones para proteger aquellos criptoassets que vienen de Proof of Work. Finalmente se acordó que MiCA no era la regulación indicada para regular temas de sostenibilidad. Entonces lo que se hizo fue
que ESMA y EBA, que es la autoridad bancaria europea, publiquen directrices sobre la información sobre el impacto adverso al medio ambiente y al clima, que el mecanismo de consenso, que venga del mecanismo de consenso utilizado para emitir el criptoactivo. Esta información deberá estar publicada en los libros blancos. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta después de la entrada en vigor de MiCA. ESMA y EBA, estas dos instituciones europeas, publicarán estas directrices, y aquellos white papers que ya hayan sido publicados deberán ser modificados de manera acorde para contener esta información. Tengo que decir que el tema de la sostenibilidad es un tema muy importante, que además cobra especial relevancia, sobre todo en la Unión Europea, por los momentos que estamos viviendo, y es algo a tener en cuenta. Otro hecho importante es el tema de la fiscalidad. El Parlamento Europeo aprobó hace poco, en octubre, otro informe, otra resolución en la que pedía a los Estados miembros que los criptoassets estuvieran sujetos a un régimen fiscal y a unificar, digamos, el tratamiento fiscal en los diferentes Estados miembros. El efecto de esto es que hay una directiva europea sobre temas de fiscalidad, la cual ahora en noviembre va a ser publicada, y que seguramente, bueno, os puedo confirmar que va a tomar en cuenta este report del Parlamento para incluir efectivamente los criptoassets dentro del perímetro de fiscalidad de los Estados miembros. Por último, otro hecho que ha sido muy contencioso durante las negociaciones, sobre todo del paquete regulatorio de medidas de lavado de dinero, es el tema de los unhosted wallets. La realidad es que gran parte o una sección sobre todo del Parlamento Europeo, el carácter anónimo, aunque ya sabemos que es seudónimo, pero recuerdo que a veces los conocimientos técnicos por parte de algunas entidades políticas no es tan profundo. Entonces, entienden que el carácter anónimo de los unhosted wallets presenta muchos riesgos de lavado de dinero. Y el enfoque que se ha tomado dentro de la regulación de lavado de dinero es imponer una serie de requerimientos adicionales para intentar, pues, balancear esos riesgos. Veréis que hay un pequeño punto que pongo sobre AMLR, y es que hay una regulación de lavado de dinero actualmente que se sigue discutiendo, tanto en el Parlamento como en el Consejo. Los verdes y los socialistas han presentado una enmienda en referencia a los unhosted wallets. Por lo tanto, es un tema que bueno, sigue preocupando. Por mi parte, esta es toda la información que tenía. Espero no haber ido muy rápida o haberos inundado con demasiada información. Por favor, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que me queráis preguntar, estaré encantada de resolver vuestras dudas. Bueno, muchas gracias, Adriana. Hoy también muy buena la presentación. Si tenemos a alguien que la quiere preguntar algo, por favor aprovechen que estamos acá. Bueno, si no, yo te quería preguntar, bueno, lo que hablamos ayer también, que normalmente se ve a Mica como un reto, así, de que hay que cambiar cosas y que va a ser como más difícil así en el espacio de cripto, ahora que entra la regulación. Pero cómo, o sea, ¿no podrías decir un poco de lo que pensás
oportunidades que vienen con eso, que son cosas que se pueden mejorar con Mica, cuáles son nuevas oportunidades así de hacer negocio tal vez. Sí, a ver, claro que la idea de a veces, porque yo antes trabajaba en el Parlamento, entonces entiendo muy bien un poco cuál es la visión del legislador y ahora que trabajo pues, cerca de la industria también entiendo mejor cuál es vuestra visión, ¿no? Entonces, la intención con esta regulación verdaderamente era ofrecer mayor seguridad jurídica que al final pues creara un clima propicio para el desarrollo del mercado de criptoactivos y que fuera lo suficientemente seguro para ganar mayores consumidores y mayores inversores. También creo que el mercado está en un reto ahora por este famoso cripto invierno que estamos viviendo, donde había mucho consumidor tal vez menos especializado y bueno, también al final es un reto hablar de esto porque son temas técnicos de los que, pues sobre todo desde el punto de vista político, la narrativa es más filosófica y a veces menos técnica. Pero al final lo que se ha querido hacer con MiCA es un punto de partida. Por un lado, las ganas de la Unión Europea de volver a ser el regulador, como sucedió, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, que al final propició muchos reglamentos generales de protección de datos en otras legislaciones a nivel mundial, y es un poco lo que ha intentado hacer también con MiCA. Evidentemente, si esto va a funcionar o no, tendremos que esperar a que MiCA entre en vigor y a que la industria pues vea cómo le afecta a nivel positivo o a nivel negativo, a nivel práctico. Y en este sentido creo que es muy importante el trabajo que viene ahora, porque al final es importante que la industria se acerque a las instancias políticas y que señale qué es lo que no funciona, qué es lo que es una traba. Eh, para mí lo más importante es que es un mercado que es completamente innovador, que además solo se ha visto o muchas veces se ve desde el estereotipo de la inestabilidad financiera, pero que desde el punto de vista de la transparencia hay muchísimos más, o sea, tiene una aplicabilidad brutal y unos beneficios brutales. Y bueno, creo que tardaremos un tiempo, por un lado, en educar ¿no? a los que deben poner las normas. Y ayudarlos a acercarlos a cómo funciona este mundo. Y por otro lado también la industria, pues ver cómo funciona MiCA, si realmente qué partes son más perjudiciales, etcétera, etcétera. Creo que sí, sería eso. Adriana, no sé si pudieras hablar un poquito del pilot project, por ejemplo. Ahora mismo no tengo, a ver, no es el file que más he seguido, la verdad. Eh, puedo enviar un breve update sobre ello, pero bueno, sí que os puedo decir un poco lo que se ha intentado y cuál es la visión. Una de las cosas que me llamaba la atención es, hay un grupo político en especial, que es el único realmente que ha mencionado eso, que es cómo este proyecto puede ayudar a lograr los objetivos de un macroproyecto que no sé si tú, Mariana, has oído hablar de él, que es el Capital Markets Union. Al final, los beneficios que tiene para inyectar capital dentro de la economía tradicional. Entonces, muchos europarlamentarios han visto en este mercado y en concreto en este proyecto
que no deja de ser un proyecto piloto, pero que al final es positivo porque revelará lo bueno y servirá de base para una regulación futura que realmente ayude a la industria. Y muchos han visto que realmente la tecnología blockchain ofrece beneficios de transparencia, de rapidez, de eficiencia, de disminución de costos, y en general la aceptación ha sido, en el caso del DLT Pilot Regime, ha sido bastante buena. No sé, es que como muchos de los participantes me habéis comentado que están en Latinoamérica, puedo enviar si queréis un breve briefing sobre esto. Sí, sería genial y claro, como que si tienen preguntas también, como que siempre estamos en el canal acá en Discord que se llama Regulatory Matters. Entonces, sí, Ok. claro, como que si alguien tiene preguntas después, siempre, por favor, pregunten allá y siempre te podemos reenviar las Claro. preguntas, Adriana, también, ¿no? O si también te quieres unir en el canal, creo que ya debes estar, pero... Sí, si no estoy encantada de estar. Y sí, cualquier pregunta para los que estéis escuchando más tarde la grabación, no dudéis en contactar conmigo si tenéis preguntas específicas sobre Mica, pero si queréis conocer un poco más sobre lo que es el DLT, Pilot Regime, pues por favor, o sea, no dudéis en contactarme. Muchísimas gracias Adriana. Una cosa que se me ocurrió es como, y creo que lo hablamos un poco ayer también en el evento de inglés, que Mm, como que muchas veces lo que los policymakers no saben así de toda la experiencia de la industria, como que les falta un poco entender realmente o sea, cuáles son los retos que tenemos mm, acá, o sea, cuáles son las experiencias de la industria de blockchain, de cripto. Y bueno, entonces vos que trabajas así sí. con lobby, así con policymakers, te quería preguntar si tenés como algo para recomendar, qué podemos hacer, o sea, proyectos, organizaciones en este Mm, espacio para llegar a los policymakers, para claro, que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta la experiencia que estamos viviendo sí. acá en el espacio, lo que realmente trabajamos con eso. Sí, bueno, primero creo que es un momento muy bueno para hacer eso. Primero porque lo que está, más allá de la regulación europea, hablo a nivel general, lo que está haciendo el regulador es estudiar el mercado. Se está haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué es DLT Technology? ¿Qué es blockchain? ¿Qué son los cryptoassets? ¿Cómo funcionan? Está en un momento de estudio, entonces es un momento donde hay, yo creo que mucho espacio y mucha capacidad para educar al legislador y para enseñarle en qué consiste todo esto. Yo creo que es importante no utilizar lenguaje técnico, utilizar un lenguaje un poco más llano, utilizar muchos ejemplos, y cualquier cosa que sea más visual es mejor. Quiero decir con esto pues que es muy positivo enseñarle directamente, sin explicar, enseñarle directamente pues cómo funciona. Em, Creo que es ahí donde se puede influenciar más. Creo que eso es importante. Otra cosa que es importante es que la industria no se muestre adversa a ser regulada, porque decir que no queremos ser regulados es como, les parece que es un poco como shady, ¿sabes? Como si estuvieras haciendo algo malo. Entonces, la idea es hacerles entender que sí, que es importante tener una regulación, ofrecerse, pero también una regulación que se ajuste a las necesidades de la industria y que la permita crecer. Eh, y luego también mostrar verdaderamente cuáles son los riesgos, porque como os decía, hay como mucha narrativa filosófica basada más en los estereotipos. Em, y, y, um,
y entonces haría daño decir que no se quiere permanecer regulado. En el caso en concreto de la Unión Europea, es un momento importante también por otras cosas. En la presentación he hablado de lo que es MiCA Level 2, o que es una serie de directrices que lo que harían sería desarrollar determinados conceptos que están dentro de MiCA. Al final, tanto la aprobación como el desarrollo de estos conceptos viene por parte de la Comisión, viene por parte de estas agencias, de ESMA, de EBA, y viene por parte de los Estados miembros. Y todos ellos son instituciones que la mayoría de personas que están en ellas son expertos en finanzas tradicionales y no en cripto. Por lo tanto, es un muy buen momento para hacer ese engaging con ellos, porque tienen que proveer toda esta serie de directrices y no tienen ese expertise. Entonces necesitan el feedback de la industria. Sí, totalmente. O sea, también me parece un tema súper importante y sí, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. ¿Y cómo recomendarías, o sea, cuál es la mejor manera de llegar a los reguladores? Así, con eventos, invitarles a eventos o webinars, o qué recomendarías para realmente llegar a compartir la experiencia con ellos? Bien, ahora no tenemos, exceptuando este report que os he dicho de NFTs que está en el Parlamento, los webinars es un poco más complicado porque al final ellos consideran que ya han hablado lo suficiente, ¿no? Los europarlamentarios que estaban a cargo de MiCA o de Transfer Funds Regulation, que es la regulación de lavado de dinero específica para la transferencia de criptoactivos, estas regulaciones ya están hechas. Entonces, al final, yo creo que es hacer un webinar, pero no en el sentido de que el europarlamentario vaya y dé su speech, sino de que sea al contrario, de que sea la industria la que le haga, por ejemplo, no sé, pues directamente se trata de una platform exchange, pues que le presente cómo funciona, cómo se compran, se venden criptoassets, cómo funciona un unhosted wallet, cómo funciona un DeFi protocol y cuál es el protocolo de consensus, ese tipo de cosas que han oído, han estudiado, pero que no lo han visto. Cualquier cosa que les ayude a entender más de cerca cómo funciona y a tener una primera experiencia, yo creo que es mejor. Y luego, por otro lado, y otra cosa a tener en cuenta es que, al menos en el caso del Parlamento, ahora hay mucho trabajo en las instituciones y se están priorizando tal vez otro tipo de files, otro tipo de regulaciones. Nunca es malo contactar con los asistentes porque al final muchas veces son estos asistentes los que hacen el trabajo técnico, los que tienen que estudiar más, los que tienen que conocer más, y invertir en tener una buena relación con ellos es invertir a largo plazo con la persona que toma luego las decisiones. Entonces, este es otro pequeño tip que os doy. No sé si es tan aplicable a nivel Latinoamérica, seguramente sí también, pero bueno, yo diría eso, más o menos. Ujú. Bueno, perfecto, Adriana. Muchas gracias por tus tips. Quería preguntar de nuevo si alguien tiene alguna pregunta para Adriana o que quiera mencionar algo así de su región. El silencio normalmente es un no. Pero bueno, como mencionamos, sí, como mencionamos, siempre estamos disponibles en el canal, así que si vienen con más preguntas, están muy bienvenidos allá. Y también vamos a hacer estas reuniones todos los jueves a las 6 de la tarde, hora europea como hoy.
Y bueno, les vamos a avisar en cuanto sepamos cuál va a ser el tema siguiente. Pero bueno, la próxima llamada va a ser el 8 de diciembre, me parece, jueves. Así que bueno, le vamos a mantener informados el 9, sí. Les vamos a mantener informados en el canal y también en Twitter sobre lo que pasa. ¿Alguien más tiene? Gracias, Sosa, también. Y bueno, vamos a compartir este video online en nuestro canal de YouTube y también en el canal de Discord. Así lo pueden ver más tarde también. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Adriana, de nuevo hoy por la presentación. Y que tengan un buen día o una noche linda donde estén, no sé. Igualmente. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.